Regresamos con todos ustedes a este resumen semanal. En sesión solemne, la Cámara de Diputados entregó por primera vez la medalla al mérito deportivo a la gimnasta Alexa Citlali Moreno Medina. Adrián Aguilar Torres nos tiene la historia. En sesión solemne, la Cámara de Diputados entregó la medalla de reconocimiento al mérito deportivo 2020 por primera vez. Electa, entre otros 65 grandes deportistas, la gimnasta Alexa Citlali Moreno Medina recibió de manos de la presidenta Laura Angélica Rojas el reconocimiento que cobra mayor relevancia al ser entregado a una mujer. Con su indudable talento, con su fuerza y resiliencia, Alexa Moreno cumple con los requisitos señalados por el artículo 261 del reglamento de la Cámara de Diputados. Es especialista en salto a caballo. A los 22 años de edad debutó en los Juegos Olímpicos de Río, colocándola entre las deportistas de élite a nivel mundial. La verdad es un camino difícil que tenemos nosotros por delante, no es fácil. Hay personas que dicen que no, haciendo lo que a uno le gusta no se hacen sacrificios, pero sí. La verdad es que yo pienso que sí. Alexa Moreno obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de 2018. Es medallista de oro en Juegos Centroamericanos y además estudia arquitectura. Entre sus aspiraciones es ver cómo crece no solo la gimnasia, sino el deporte en general. Estoy muy ansiosa por ver qué es el plan que tienen para las futuras generaciones. Yo creo que vamos a tener una gran representación en el futuro. Al entregar la presea, las diputadas y diputados recordaron la importancia de impulsar el deporte. Como muchas mujeres y muchas deportistas en México, durante tu carrera has enfrentado situaciones de desventaja y discriminación y has tenido que luchar contra prejuicios y estereotipos, y es aquí donde radica precisamente la importancia de tus actos. Este reconocimiento que hoy entregaremos también lleva implícito el deseo de influir desde esta Cámara de Diputados en el ánimo de los jóvenes para acercarse a la práctica del deporte. Hoy más que nunca necesitamos de más mujeres como Alexa, que sean el ejemplo de generaciones que les antecede y que se posicione a México ante el mundo como un país de logros y no de malestares. Para practicar la gimnasia se requiere de gran fuerza en el abdomen, las piernas y los brazos, pero también de un espíritu inquebrantable como el de Alexa Moreno, quien por cierto tiene una cita en los Juegos Olímpicos de Tokio, y de ahí que le venga tan bien este reconocimiento de la Cámara de Diputados. Informó para Noticias del Congreso Adrián Aguilar Torres. Ya a su salida del Pleno Camaral, acompañada por diputadas y diputados, la galardonada, que consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en octubre pasado, dijo que no habría imaginado ser reconocida de esta forma. La verdad es que sí fue un impacto bastante fuerte. Yo, pues obvio, nunca me imaginé algo así. Sí me llena como de emoción, sobre todo porque me hace sentir mucho como lo mexicana que tengo dentro. El estar en esa sala con las banderas, tantas personas que trabajan por México, es algo especial y pues estoy muy contenta. En más trabajo en San Lázaro, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, quien es coordinador parlamentario de Morena, presentó ante el Pleno la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Deuda Pública. Esto con el fin de crear el Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias Sanitarias. Abrir la posibilidad de que se genere un fondo emergente. ¿Para qué sería este fondo? Para que el gobierno, de manera muy ágil, pueda contar con recursos adicionales para enfrentar cualquier tipo de emergencia. ¿Cuándo podría establecerse este fondo? Cuando tengamos un superávit primario. Esta propuesta se turnó a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto para su análisis. También el diputado Mario Delgado Carrillo habló de este fondo emergente para la atención de casos de una posible emergencia sanitaria. ¿Qué proponemos? Que en los años donde haya
superávit primario, como es el caso, que es de 0.7% del PIB, el gobierno pueda bajar ese superávit hasta en un 15% de la meta establecida en los criterios generales de política de ingresos. Ante una emergencia, el gobierno federal solicitaría al Congreso autorización para obtener recursos adicionales. ¿Cómo proponemos hacer esto? Que una vez que se declare la emergencia, el gobierno se voltee con el Congreso y el Congreso tenga 5 días para atender la solicitud del gobierno de liberar esos recursos. En caso de que responda de manera positiva la Cámara de Diputados, entonces el gobierno podrá ejercer esos recursos a través de la Secretaría de Hacienda. Vamos con más información, esta vez del Senado de la República, y es que en sesión ordinaria el coordinador parlamentario del PAN subió a tribuna acompañado de su bancada para hacer una denuncia. Todos los detalles los tiene nuestro compañero Juan Pablo Guerrero Cantera. En tribuna del Senado de la República, el senador Mauricio Curi González, coordinador del grupo parlamentario del PAN, denunció presuntas prácticas de espionaje en las instalaciones de su bancada. Y me acaban de entregar estos micrófonos. Yo pensé que era algo que ya había sucedido hace muchos años y que nos habíamos olvidado de eso. En este momento le estamos entregando, señora presidenta, una carta para que nos haga favor de hacer llamar al Ministerio Público Federal que pueda entrar para que empiece a hacer las investigaciones correspondientes. Desde su escaño, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, manifestó su preocupación por esta denuncia. Quien sea el responsable de la instalación de este tipo de micrófonos o de grabaciones debe pagar. El grupo parlamentario de Morena se solidariza con el grupo parlamentario del PAN. Es inaceptable, es reprobable y no podemos admitir en este Parlamento ese tipo de prácticas que en el pasado fueron comunes. Legisladores de diversos grupos se pronunciaron desde sus escaños. No podemos seguir en sesión. Creo que se tienen que revisar todas las oficinas de este Senado hasta recuperar la confianza que se tiene que tener para sesionar y trabajar por México como estamos todos comprometidos. Nos hace exigir también a nosotros, el Movimiento Ciudadano, la investigación profunda, exhaustiva y que se deslinden las responsabilidades correspondientes. Es grave lo que se está denunciando. Recuerda una práctica política que creíamos erradicada, impensable en este tiempo. Celebro que la presidencia, por su conducto, encabece la indignación del hecho, porque es un mensaje muy preocupante que en el Senado pasen estas cosas. Finalmente, la senadora Mónica Fernández Balboa anunció al Pleno que se realizarán las acciones jurídicas necesarias para investigar los hechos. Que me parece conducente e importante la propuesta de que se haga la investigación, que se haga una investigación en todo el Senado de la República. Esta presidencia considera que dada la magnitud de este suceso y para poder estar en oportunidad de hacer las gestiones y las investigaciones de inmediato y que se tomen las decisiones conducentes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57 del reglamento, esta presidencia declara un receso hasta nuevo aviso. Gracias. Informó para Noticias del Congreso Juan Pablo Guerrero. Y precisamente luego de haberse decretado este receso, legisladoras y legisladores de los distintos grupos parlamentarios en conferencia de prensa fijaron postura sobre el presunto espionaje. Dijo, oigan, seguramente debemos de tener micrófonos, porque nos están pasando cosas que se están enterando que no sabíamos, que no ha salido de acá. A raíz de eso, la directora de administración del grupo parlamentario mandó al grupo de mantenimiento del grupo para poder revisar qué es lo que estaba sucediendo, encontrando estos micrófonos en la parte de arriba del plafón. Todos los días hay estrategias
de trabajo en favor de México, que no tienen por qué ser observadas ni escuchadas por nadie, absolutamente por nadie. Por eso es que es tan importante que la Fiscalía General de la República entre y revise absolutamente el Senado y revise este caso y se llegue a los responsables. Por supuesto que las interrogantes que nos surgen a partir de esta denuncia son muchas. ¿Desde cuándo está sucediendo esto en el Senado de la República? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de espionaje a los grupos parlamentarios? ¿No se supone que deberíamos estar haciendo política con transparencia, con apertura y sobre todo con confianza? Y es importantísimo que se certifique, dado que tenemos un sistema que fue comentado que tiene una duración en la grabación consistente, es decir, de varios días, cuáles son las imágenes que se pudieran observar y cuáles deben estar perfectamente resguardadas para cuando llegue la Fiscalía General de la República. Esta Casa de las Leyes no puede permitir una vez más que se realicen este tipo de prácticas y el Partido Verde cierra filas con todos los grupos parlamentarios para que caiga quien caiga en las averiguaciones que emita la Fiscalía General de la República. También senadoras y senadores del grupo parlamentario de Morena ofrecieron una conferencia de prensa sobre este asunto. No somos lo mismo. Nosotros en el pasado fuimos espiados, yo fui uno de ellos. Nunca hemos avalado ni lo haremos esas prácticas deleznables. Al avalar la denuncia penal sobre este hecho denunciado, el senador Ricardo Monreal Ávila expresó lo siguiente. No queremos pensar que se trate de montajes burdos, no lo aceptamos. Por eso le pido al senador Curi pueda proporcionar los objetos y no pierda ni obstruya la cadena de custodia. ¿De dónde fue arrancado? ¿Qué tipo de cables son? Posterior a las conferencias de prensa ofrecidas por senadoras y senadores de Morena, acudieron a las oficinas del PAN ubicadas en el primer piso de la sede del Senado de la República. El coordinador parlamentario Ricardo Monreal Ávila dialogó con su homólogo del PAN, Mauricio Curi González, e informaron que se colocarán sellos en el lugar en donde se llevó a cabo el presunto espionaje para facilitar a las autoridades realizar las investigaciones correspondientes. Finalmente, integrantes de la mesa directiva encabezados por la senadora Mónica Fernández Balboa ofrecieron conferencia de prensa en la cual informaron sobre las acciones para atender la denuncia de presunto espionaje. De que se realice una revisión exhaustiva de conformidad con los protocolos de todas las instalaciones del Senado de la República, incluyendo los espacios que ocupan los grupos parlamentarios y de manera muy especial de cada una de las oficinas de las senadoras y de los senadores. La presidenta informó además que hará del conocimiento del Pleno las acciones para garantizar el respeto a la privacidad, integridad y seguridad de las legisladoras y de los legisladores. Desde este momento y hasta próximo aviso, según los acuerdos y según los informes que vayamos teniendo de la Policía de Investigación, vamos a seguir pidiendo que se cumplan con todos los protocolos ante estos presuntos hechos de espionaje en el Senado de la República. Posteriormente, personal de la Fiscalía General de la República inició las investigaciones y peritajes respectivos para esclarecer estos hechos. Vamos a otros temas también de la Cámara Alta, y es que con 112 votos a favor, obteniendo mayoría calificada, el Senado eligió a Hermilo Ceja Lucas como nuevo comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. Esto hasta el 31 de diciembre de 2024. Las y los legisladores destacaron el currículum de cada uno de los aspirantes. Todos tienen una gran preparación y una gran experiencia, por lo que aquí toda la comisión coincide en cualquiera de ellos. Hay 3 hombres, 3 personas que pudieran tener cualquiera de ellos los conocimientos suficientes
la capacidad y por supuesto declarar la idoneidad para luego poder ser electos. Ellos nos demostraron con su comparecencia que sí es posible dignificar la labor que nosotros hacemos como senadores, pero que sí es posible dignificar la aspiración que tienen ellos. En otro momento, con 91 votos a favor, la Cámara de Senadores dio su aval para que Guadalupe Escalante Benítez se convierta en nueva comisionada de la CRE por un periodo de 7 años. En el caso de esta terna, las legisladoras y los legisladores tuvieron diferencias en cuanto al perfil de aspirantes. Son idóneos y cualquiera de los dos puede ser también miembro de la Comisión de Energía o consejero. Desgraciadamente, de la segunda terna no podríamos decir lo mismo, y le decíamos a nuestro presidente Armando Guadiana que por qué no, de los dos que no sean electos en la primera terna, nos los presenten en la segunda. Todos los candidatos cuentan con el perfil requerido y la experiencia necesaria para desempeñarse de forma profesional como comisionados. También se aprobó el nombramiento de María del Rocío Vargas Suárez como consejera independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, con una votación de 79 a favor, 18 en contra y 3 abstenciones. Esto hasta el año 2024. Ratificar a una persona muy competente y muy preparada académicamente y con gran experiencia, como lo es la doctora María del Rosario Vargas Suárez. Que mi voto será en contra de poder poner a una candidata a modo que pueda ceder a los caprichos del titular de la CFE. En materia de cargos diplomáticos, la mesa directiva del Senado de la República tomó protesta de ley a la cónsul y los embajadores que fueron elegidos por el Pleno de la Cámara Alta. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente los respectivos cargos de embajadores generales y plenipotenciarios de México y de cónsul general que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Avalan en lo general Comisiones Unidas del Senado expedir ley para la regulación del cannabis. Con esto regresamos, no le cambie.